Empezamos, ahora sí. Habíamos ya visto algo de tamaño de los suelos, muy rápido por cierto, pero lo vamos a empalmar para continuar. Lo primero que vimos era que los tamaños cubren un rango, las partículas de los suelos, perdón, cubren un rango muy amplio de tamaños. Esta vista que ya la habíamos presentado antes es una vista parcial de los tamaños del suelo. Este es de alguna manera, inicio de las arcillas. Acá estoy llegando a 210 y esto llega hasta 3 pulgadas como inicio de las gravas, ¿no? Entonces es parcial. Vimos diferentes sistemas y hablé en particular del tercero, que es el sistema unificado de clasificación de suelos, que considera que los suelos se diferencian y reciben su nombre por el tamaño a partir de la malla 200 hacia arriba, 0.075 milímetros, 75 micrones. De la 200 hacia abajo, suelos más pequeños, no es el tamaño, a diferencia de lo que ven acá arriba, de otros sistemas, no es el tamaño lo que determina el nombre del suelo, sino su comportamiento en presencia del agua, con un procedimiento, con un análisis que se denomina límites de Atterberg, que lo veremos la próxima clase. Bueno, en este sistema unificado identificábamos, en primer lugar, lo que estoy mostrando ahora no son suelos, porque he dicho yo que los suelos empiezan, el suelo más grande tiene 3 pulgadas de tamaño máximo. 3 pulgadas igual a 75 milímetros. Estamos uno de ustedes, bueno, después comento. Sin embargo, es importante ponerles nombre para que ustedes, cuando están haciendo una descripción de suelos y encuentran bloques, o sea, partículas mayores que 3 pulgadas, sepan qué nombre darles. Acá hay un quiebre. Más grande que 30 centímetros se llamará bloques. Más pequeño, es decir, entre 3 pulgadas, 7 centímetros y medio y 30 centímetros, 30 centímetros es un pie, se llamará bolo o bolón. Hay alguna literatura que habla de pedrones y piedras, pero hay otros libros que dicen que la piedra no es un término de ingeniería. Esta es la única vez que voy a usar yo la palabra piedra. Si ustedes revisan cómo han hablado en geología, tampoco han usado el término piedra, pero es un término coloquial, ¿no? Muy usado y, repito, en algún libro yo lo he encontrado. Piedra como el material entre 75 y 150 milímetros, para espanto de quienes niegan este término. Yo no lo voy a usar, pero que no les espante si lo encuentran, ¿no? Otros usan piedra como sinónimo de grava. Bueno, para nosotros lo que vamos a decir es, si es más grande que 30 centímetros es un bloque, o si quieren hacerlo largo, un fragmento de roca, ¿no? Si es más pequeño, pero ya no es suelo, es decir, más grande que el suelo, más grande que 3 pulgadas, que 75 milímetros, y más pequeño que 30 centímetros, vamos a decir que es un bolo o un bolón, ¿de acuerdo? Si ven la descripción, en ambos casos pongo redondeados angulosos, en el primero formado por rocas duras de gran tamaño y en el segundo procedentes de rocas duras, ¿de acuerdo? Entonces, es el mismo material, digamos, a 2 escalas distintas simplemente. Y ahora sí, ya empezamos con los suelos, porque empezamos con la grava. La grava empieza en 3 pulgadas, 75 centímetros, 75 milímetros, 7,5 centímetros, 3 pulgadas. Y la grava termina en la malla 4, 4.75 milímetros. Esto ya lo he dicho.
Lo que es nuevo es que vamos a diferenciar la grava en gruesa y fina a partir de la malla 3/4, de 3 pulgadas. Acá me van a disculpar, pero hablo a veces en centímetros, en milímetros, en pulgadas, porque yo aprendo esto en pulgadas. O sea, antes era muy usual, muy común usar la pulgada, ¿de acuerdo? Las normas del sistema internacional tomado por el Perú habla de milímetros. Alguien me dijo, el centímetro no es de los ingenieros, el centímetro es de los sastres, lo cual no es exacto porque ustedes van a una obra y tampoco miden en milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, pero mentalmente pensamos más en centímetros que en milímetros. Bien, la grava entonces empieza, voy a tratar de hablar en milímetros, en 75 milímetros llega hasta 4.75. Al medio, en 19 milímetros, que equivale a 3/4 de pulgada, separamos y decimos grava gruesa, grava fina. La arena, miren la descripción, es la misma. Redondeada, angulosa, procedente de rocas duras, pasa por el tamiz tal y es retenido por el tamiz cual. Es exactamente la misma descripción. Es decir, yo pude haberles dado acá gravas y arenas. La misma descripción, empieza en 3 pulgadas y termina en la malla 200. La diferencia entre grava y arena, aparte, no solo es el tamaño, sino que la diferencia a la hora de clasificarlo es que voy a distinguir 3 tipos de arenas, gruesa, media, fina. La arena, hemos dicho, va de la 4 a la 200. Necesito 2 puntos de quiebre, la malla 10 y la malla 40. Entonces, entre la malla 4 y la malla 10, arena gruesa. La malla 10 y 40, media, 40 y 200, fina. ¿Qué cosa es malla 10? 2 milímetros. Malla 40, 425 micras y la 200 ya la conocemos. Esta es un suelo grueso y acá ven diferentes tamaños, ¿no? Si yo, en teoría, le meto microscopio a esto, o sea, cambio la escala, prácticamente voy a ver lo mismo. O sea, la diferencia de esto es como que esta primera parte de la foto es haberle hecho un super zoom a esto, ¿no? O sea, como que he ido haciendo zoom, 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 y que estoy viendo lo mismo cada vez más grande, pero en principio debiera ser lo mismo. Se acabaron los suelos gruesos. Un segundo. Se acabaron los suelos gruesos y aparecen los suelos finos. Ya les dije, los suelos finos no se diferencian por el tamaño. Todos los suelos finos empiezan en la malla 200, pero la diferencia entre limo y arcilla no es el tamaño. A diferencia, vamos a retroceder. A diferencia de estos sistemas que dicen limo va de tal tamaño de inicio a tal tamaño y acá arranca la arcilla, en mi sistema, en el sistema que les quiero que ustedes aprendan, la diferencia entre limo y arcilla no es por el tamaño, ¿de acuerdo? Es por cómo reacciona en presencia del agua. Reacciona no químicamente, es reacción física. Vamos a leer los dos a la vez. En ambos casos, partículas que pasan el tamiz 200. Perfecto. En el primero dice ligeramente plásticas o sin plasticidad, sin importar la humedad. En el segundo, en la arcilla, puede conseguirse que presenten propiedades de plasticidad dentro de una amplia gama de humedades. Es decir, el limo, no importa qué humedad tenga, es muy difícil o nunca se comporta plásticamente. En la arcilla dice que hay un rango grande de humedades dentro del cual se comporta plásticamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo acá. La segunda diferencia es que dice, en el limo, escasa o nula resistencia al secarse al aire, es decir, se seca al aire y pierde su resistencia. La arcilla, considerable resistencia al secarse, conforme esté más seca, más resistente. Entonces son antagónicas, ¿no es cierto? En presencia del agua voy perdiendo agua, si es arcilla se hace más resistente, voy perdiendo agua, si es limo se va a desmoronar y perder la resistencia. La arcilla, esta cosa que ya hemos tratado de introducir de plástica, es comportamiento de plastilina. Si ustedes agarran un suelo y dicen se comporta como plastilina y miden la humedad,
por ejemplo, van a decir, se comporta como plastilina y la humedad es 39%. Le echaron un poco más de agua y se sigue comportando como plastilina, le echaron un poco más de agua, se sigue comportando como plastilina, mide la humedad, 70%. Conclusión, ese suelo se comporta como plastilina entre 39 y 70% de humedad. Si la humedad de ese suelo es menos de 39, ya no se comporta como plastilina. Si la humedad de ese suelo es más de 70, ya tampoco se comporta como plastilina. Hay 31 puntos, 31% entre 39 y 70, en que el suelo, que somos ficticio que estoy refiriéndome, se comporta como plastilina. Entonces, el rango de comportamiento plástico es de 31, ¿no? 31, entre 39 y 70. Entonces, es una arcilla porque se consigue que se comporte como plastilina dentro de una amplia gama de humedades, es decir, dentro de un 31% de variación. Mientras que si yo estoy en 39% y se comporta como plastilina, el suelo lo seco un poquito, estoy en 38, ya no se comporta como plastilina. El suelo le echo un poquito más de agua, estoy en 41, ya no se comporta como plastilina, concluyo que ese suelo tiene un rango muy pequeñito en que se comporta como plastilina, lo más probable es que sea un líquido. Para terminar la figura de las fracciones finas, a pesar que no está en el diagrama anterior, incluimos los suelos orgánicos, que son arcillas o limos con materia orgánica, y vamos a decir limo orgánico, arcilla orgánica, pero a la hora de clasificar, la palabra orgánica es la que manda y voy a decir suelo orgánico. Pero los suelos orgánicos son o arcillas orgánicas o limos orgánicos. ¿No? Entonces, lo que hemos dicho es por tamaño, es mayor de 30 centímetros, bloque. Entre 30 centímetros y 7,5, bolos o bolón. De 7,5 milímetros a la malla 4, que es 4,75, grava. En la malla 3/4, 19 milímetros, diferencia gruesa de fina. De la malla 4 a la 200, arena, con 2 quiebres. En la malla 10, ¿no es cierto? O 2 milímetros es el rango final de la gruesa, en el rango de 10 a 40 o de 2 milímetros, 0,4 a 25 media, y luego la fina. Y acá, limo y arcilla, no hay diferencia por tamaño, la diferencia es por su comportamiento y se tiene que usar los límites de Atterberg. Eso lo estoy haciendo para acá. Bien. La clasificación para el tamaño no es adecuada en suelos finos. ¿De acuerdo? Un limo, una arcilla, no me importa su tamaño. Puedo encontrar partículas pequeñísimas, que se comporten plásticamente y, digo, es arcilla, o partículas del mismo tamaño y que no tengan plasticidad, voy a decir limo. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hablar de la granulometría, que ya la conocen. Algunos parámetros de la curva granulométrica. Ustedes saben que los suelos se dividen por tamaños empleando mallas o tamices. Para fracciones grandes usamos unas mallas cuadradas, ¿no? Sedazos, se le dice. Esta es la lista de tamices que se usan en suelos, que no es la misma que se usa en agregados de concreto. En agregados de concreto, creo que usan media pulgada, ¿de acuerdo? Acá no está media. En agregado de concreto no se usa la 60, ¿de acuerdo? Entonces hay diferencias. En suelos tampoco se usa la 100 en realidad, ¿no? La 100 es opcional. En agregado de concreto va a ser la 40, a la 100, a la 200. En suelos uso la 60, ¿de acuerdo? Y, o sea, como que el rango entre 40 y 100 era mucho y se ha sustituido por 60 y 140. Bien, estas son varias curvas granulométricas. Ahorita vuelvo para referirme. Pero aprovecho este gráfico para lo siguiente. Miren esta curva D de acá. Esta curva D va desde la malla, es decir, 3 pulgadas, debe ser 2 pulgadas, hasta la malla 200 más o menos. Pero ¿qué tiene acá? Esta es la malla, acá no he hecho una diferenciación de mallas, 1 milímetro, por acá. De acá para arriba, de donde está mi cursor, de acá para arriba, es grava.
porque este más o menos es de la malla 4, este es 10 milímetros, la malla 4 es 4.75 por acá. Entonces, de acá para arriba es grava. Acá está la malla 4, la línea punteada. Esto es grava. Este tramo de acá es grava. Este tramo de acá es arena. Y este tramo de acá son finos. Y si yo miro la grava, la arena, perdón, o la grava, digo, de acá para acá, en el suelo D es grava gruesa. De acá para acá, esto de acá es grava fina. Esto es arena gruesa, arena media, arena fina. ¿Qué significa? Que este suelo D tiene un poquito de cada uno de estos tamaños, ¿de acuerdo? Cada uno de estos tamaños y entonces ¿qué nombre le pongo? Le voy a poner el nombre del que está mandando, del que está, el que tiene más presencia. En este caso, este suelo que, esto vamos a repetirlo más adelante, este suelo que tienen acá, yo obviamente tiene mucho más de grava que de arena, la arena empieza en la malla número 4, acá, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho más de grava que de arena, voy a decir que es una grava. Y voy a decir que es una grava media a fina, o sea, tiene mucho más de media y fina que de grava, perdón, estoy mal. Voy a decir que es una grava fina, no existe la grava media. Voy a decir que es una grava fina, ¿por qué? Porque tiene mucho más de grava menor que la malla 3/4, que lo que tiene este cachito de grava mayor que 3/4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es en verdad? Ese suelo, la granulometría D, es una mezcla de grava gruesa, 10%. Grava media, 60-70%. Arena gruesa, media, fina, con diferentes porcentajes, y un conchito un poquito menor que la malla 200. Pero ¿cuál es el que más hay? Grava. Y de la grava, ¿cuál hay más? En este caso yo podría decir grava fina. Ok, entonces esto es una grava fina. Si estas dos fracciones fueran balanceadas, yo diría grava simplemente, diría grava gruesa a fina. Bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante. En las curvas granulométricas, a diferencia de lo que ya habían visto ustedes en agregados, vamos a usar unos parámetros que son muy importantes como indicadores de la forma de la curva. Esos parámetros se llaman el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. El coeficiente de uniformidad relaciona el D60 con el D10. ¿Y qué cosa es eso? D60 es el tamaño de un tamiz que no existe, que si existiera dejaría que pase el 60% del suelo. Entonces, eso es el sentido de estas rayas rojas. ¿Cuánto vale el D60 de la curva D? El tamaño es este de acá. Es decir, por decir algo, 9 milímetros. Si hubiera un tamiz de 9 milímetros, yo diría que por ese tamiz va a pasar el 60% del suelo. Del mismo modo, el D10 está entre 1 y 2. Por decir algo en este momento, diré 1.2. Acá tienen en el suelo A. En el suelo A habla que el D60 del suelo A, el segundo que está acá, el D60 del suelo A es bajo 0.6 milímetros. El D10 del suelo A, ¿cuánto vale? Suelo A, este de acá. D10, ¿cuánto vale? Entre 0.1 y 0.2, 0.11 está diciendo acá. No sé ni de dónde sacaba este gráfico. Y el D30, ¿cuánto vale? D30 en el suelo A, acá estamos, ¿no es cierto? Un poquito más de 0.2, 0.21. Entonces yo, a partir de la granulometría, ya la dibujé y ahora trazo estas horizontales rojas y bajo y digo cuánto vale de 60, de 30 y de 10. Y estas son mis fórmulas. El coeficiente de uniformidad es de 60 entre D10 y el coeficiente de curvatura, en realidad el coeficiente de curvatura es D30 entre D10 dividido por D60 entre D10, que cuando lo opero queda de esa manera. Repito, D30 entre D10 dividido por D60 entre D30, dije D10, entre D30. Este D30, uno arriba y uno abajo, y este
D10 lo paso para acá. ¿Qué cosa es D60 entre D10? ¿Cuántas veces más grande es D60 que D10? Es decir, si yo estoy en el suelo A, este es D60, este es D10, significa que este tamaño es 5 veces más grande. Yo puedo hacer esta misma curva con el mismo coeficiente de uniformidad, ¿de acuerdo? Y va a salirme una curva, digamos, paralela en la medida que se mantenga. O sea, yo puedo tener una réplica de esta granulometría por acá, a este tamaño, ¿de acuerdo? Y va a tener el mismo coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad lo único que ve es qué tan grande es este número con respecto a este de acá. Con respecto a este de acá. Pero no ve qué pasa al medio. Con el D30 vemos qué hay al medio entre D60 y D10, ¿de acuerdo? Para ver, porque podría yo pasar por este punto y pasar por esto, y en vez de pasar por acá, este punto estar acá, o estar acá, siempre antes de D10, o estar acá. Entonces, me da una indicación de cómo está variando internamente los tamaños. Coeficiente de curvatura también se le llama coeficiente de concavidad. El coeficiente de uniformidad en realidad mide la no uniformidad. ¿A qué me refiero? Si el coeficiente de uniformidad es 1, ¿qué significa 1? Que de 60 y de 10 son iguales. Es decir, este número de 60, este de 10 lo muevo. Una curva muy vertical. Una curva muy vertical tiene un coeficiente de uniformidad de 1. Entonces, si la curva es muy vertical, el coeficiente de uniformidad es 1, el suelo es completamente uniforme. Si yo mido acá, que de 60, voy a exagerar, está donde está mi cursor, ¿de acuerdo? Encima de 100. Y de 10 está por acá. Tengo un coeficiente de uniformidad acá, en punto 001, 100 de 10.000, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy, repito, acá, en 100, y acá en 0.01, el coeficiente de uniformidad es 10.000. He cubierto muchísimos tamaños, ¿de acuerdo? Es un suelo no uniforme. El suelo no uniforme tiene un coeficiente de uniformidad de 10.000. Es un ejemplo absolutamente exagerado. Y el suelo uniforme tiene un coeficiente de uniformidad de 1. Por lo tanto, el coeficiente de uniformidad es una medición de la no uniformidad. Si el suelo no es uniforme, cubre grandes tamaños, grandes rangos de tamaño, una buena gradación, diré que es un suelo bien gradado, ¿de acuerdo? Un suelo bien gradado o no uniforme, para ser bien gradado no solamente hay que ser no uniforme, sino que hay que buscar otra condición más. Los suelos bien gradados, en un suelo no uniforme, D60 y D10 puede presentar un vacío, y esa es la razón de D30. Acá está, miren. Este es un suelo, por flojera no lo he vuelto a dibujar, este es tomado de un libro británico, por lo que esto de acá es al revés, ¿no? En algunos libros británicos o norteamericanos usan las curvas se dibujan al revés que como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Bien, este es un suelo uniforme, pocos tamaños de suelo. Este es un suelo que no es uniforme, cubre un rango muy amplio. ¿Cuánto vale el CU de este suelo? El CU de este suelo uniforme de 60, acá estamos acá, digamos es 1, 9, 8, 7, 6, 5, 0.5, no mentira, 0.5 más o menos, 0.50 y algo, y D10 está más o menos en punto 1, punto 2, punto 3. Entonces, 0.6 contra punto 3, un coeficiente de uniformidad de 2, entre 1 y 3. Y este suelo de acá, ¿qué coeficiente de uniformidad tiene? Este suelo de acá tiene un coeficiente de uniformidad de 60, 9,
D10, digamos que es 0.02. 9 entre 0.01 sería 900, 450, grande. Este tercer suelo tiene también un coeficiente de conformidad muy grande, no tan grande, pero acá estoy en 1.3, ¿no es cierto? Contra 0.02, 1.3 por 200, ¿no? Entonces es muy grande, pero hay una cosa rara, tiene este suelo un salto, una ausencia de tamaños, ¿no? Lo vemos en este tramo más o menos horizontal. Entonces, cuando yo leo cuánto vale de 30, ¿de acuerdo? Este valor voy a poder detectar con la ecuación del coeficiente de curvatura esa no uniformidad. Las condiciones para decir que el suelo es bien o mal gradado varían si se trata de una grava o de una arena. Fíjense que esto, que es la forma de la curva granulométrica, no me interesa en suelos finos. En un suelo fino no me interesa si el suelo es bien gradado o mal gradado, me interesa cómo juega con el agua, la plasticidad. Bien, yo voy a decir que una grava es bien gradada si es que su coeficiente de uniformidad es más grande que 4, su coeficiente de curvatura está entre 1 y 3. Pero en una arena voy a ser más exigente, diré que es bien gradada si es que el coeficiente de uniformidad es más grande que 6. ¿De acuerdo? Si se cumplen las dos condiciones, uniformidad y curvatura, suelo bien gradado. Caso contrario, suelo mal gradado. Esta es una vista de cuándo es bien, acá lo digo, cuándo es bien y cuándo es mal. En el suelo mal gradado faltan tamaños. Si yo lleno esos huecos con suelos más intermedios o más pequeños, diré que es un suelo bien gradado, ¿no? Hemos completado. Suelo bien gradado, por el inglés bien well, W, y mal o pobremente graduado, P. Después voy a hablar de GW, grava bien gradada, GP, grava mal gradada, arena SP y SW, pero ojo, para ser W hay que cumplir dos condiciones, no una, dos condiciones. Esta ecuación me permite hallar el diámetro, o sea, yo le dije D60 es un tamiz imaginario. Ok, yo tengo que agarrar acá, si yo estoy buscando D60, tengo que agarrar una malla más grande que D60 y una malla más chica que D60, diámetro superior y diámetro inferior, ver cuánto es el porcentaje de ese superior, entonces este S es 63, este Y es 58, y obviamente X es 60. Entonces 60 menos 58 y abajo tengo 63 menos 58, entro a esta ecuación y me va a decir cuánto vale la abertura de la malla hipotética que permitiría pasar el 60% del suelo. Y eso es, ¿de acuerdo? No tiene nada de especial, simplemente lo que yo he hecho acá es interpolar logarítmicamente en un par de países. Insisto con lo que ya habíamos comentado, es que esta es una grava bien gradada. ¿Por qué? Porque antes que nada es grava. O sea, miren acá, grava. Todo esto de la línea roja para arriba es grava. Entre estas dos líneas rojas es arena, un 10% de arena y un poquito, 1% de fino. Analizo D60 entre D10, analizo D30 también, calculo coeficiente de uniformidad y de curvatura y me doy cuenta que W es una grava bien gradada. Grava bien gradada no significa curva bonita. La curva, bueno, decimos que es fea, ¿de acuerdo? ¿Por qué es fea? Porque tiene unos saltitos, pero no unos saltos que están determinando la clasificación. Esta es una arena pobremente gradada y la curva está más bonita, ¿no? O sea, hay quienes creen que una curva de este tipo más o menos va a ser bien gradado, pero esta es una arena pobremente gradada por culpa del D30.
¿De acuerdo? El D30, recuerden que es D30 al cuadrado entre D60, D10 y sale que esta arena es mal gradada. Mientras que esta curva fea es una arena bien gradada. O sea, repito, son dos cosas distintas. Bien gradado es cumplo un rango de tamaños adecuadamente y fíjense acá, entre D60 y D30 más o menos parece con D30 con D10. Acá D30 está por acá, D30 D60 es pequeñito, D30 D10 es grande. Esa es la roja por acá, sería P. Acá nuevamente las líneas, en este caso amarillas, me dan la frontera, para abajo son suelos finos, entre la amarilla de acá y esta de acá es arena y esta es la fracción de grava. Este es un suelo que tiene 34% de grava, pero como tiene más arena que grava, diré que es una arena. Este es una grava, ¿no es cierto? Tiene 1% de arena y 2% de finos. Es una grava mal gradada, ¿no? Mal gradada. Bien, lo que les dije hace un ratito, yo acá me están dando como dato, me piden D60, lo rojo. Yo no tengo ningún tamiz en D60, pero sí tengo acá esta bolita verde que corresponde a la malla 10 y esta bolita azul que corresponde a la malla número 4. Entonces me dicen, ¿cuánto vale D60? Si sé que el 77% línea azul del material pasa a la malla 4 y el 47 pasa a la malla 10. Simplemente con esos datos y la abertura en milímetros lo resuelvo. Diámetro superior. Ojo, la malla que estoy buscando está entre la 4 y la 10. Malla 4 es 4,75, 10 es 2. Mi respuesta va a ser un número entre 2 y 4,75 milímetros. ¿Quién es el superior? 4,75. ¿Quién es el por el cual pasa 77%? ¿Quién es el inferior? La malla 10, 2 milímetros, por el que pasa 47%. Aplico mi ecuación y sale 2.9, un número entre 2 y 4.75 milímetros. Es aplicar esa ecuación que, repito, no es indispensable. Yo acá, al ojo, o sea, yo puedo decir, ¿cuánto vale D60? Yo sí sé que está en esta vertical, 7 es malla 2 milímetros y este es 4,75. Más o menos yo digo este es 4,75, este 2 está como a la mitad, pero es una escala logarítmica, entonces no va a ser la mitad. En la media entre 2 y 4,75, 6,75 es 3,5, por ser escala logarítmica un poco menos, no voy a decir 3,5, voy a decir 3, 3,1, tampoco voy a decir 2,9, y era 2,9. ¿En qué afecta eso? Mi error, porque lo estoy estimando al ojo, contra hacerlo con detalle usando la ecuación. Si mi coeficiente de uniformidad resulta saliéndome 9, no importa mi error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si me equivoqué, en vez de 9 será 8. El coeficiente de uniformidad como valor, como número, no me interesa. A mí me interesa que sea mayor que 4 o que sea mayor que 6, lo mismo que el de curvatura esté entre 1 y 3. Entonces, mi problema está en que me salga un coeficiente de uniformidad de 4.1 al ojo, o un coeficiente de curvatura de 2.9, 1.2 o 0.9. Ahí sí mi ojo tengo que afinarlo y la forma de afinar el ojo es usando la anterior ecuación. Para tamaños menores que la malla 200 hacemos el análisis por sedimentación. El análisis por sedimentación consiste en tamizar el suelo en la malla número 10 y lo voy a mezclar con agua y con este aparatito que se llama hidrómetro, voy a medir, voy a tomar unas lecturas que lo que me dan es la densidad de la suspensión. Bueno, con una serie de ecuaciones, a partir de esa densidad, de esa lectura, con la ley de Stokes y una serie de ecuaciones derivadas, voy a encontrar el diámetro. O sea, lo que yo tengo acá
es lecturas en el tiempo con el hidrómetro. Y esa combinación de tiempos y lectura de hidrómetro me va a dar porcentajes menores que y diámetro de partículas esféricas según la ley de Stokes. Esto lo vamos a ver en el laboratorio, en la segunda práctica de laboratorio. Van a tener que leer la guía y se va a hacer un repaso de esos cálculos. Bien. Ahí terminamos con suelos por su tamaño. Lo que viene a continuación es hablar de propiedades de la fracción gruesa del suelo. Y en la siguiente clase vamos a hablar de las propiedades de la fracción fina del suelo. Vamos a hacer un corte de 3 minutos y continuamos con propiedades de la fracción gruesa. ¿De acuerdo? Vamos a cortar entonces unos minutos. Bien, continuamos. No se preocupen por el hidrómetro. Repito, el análisis de sedimentación es un análisis que sirve para partículas mayores que la malla 200. El detalle de las ecuaciones lo tienen como procedimiento de laboratorio y lo vamos a hacer cuando toque el laboratorio correspondiente, que es parte del de la segunda sesión de laboratorio. Lo que importa que se queden con la siguiente idea. 1. Se halla a partir de la ley de Stokes. Si se acuerdan de la ley de Stokes lo que hace es medir la velocidad de caída de partículas esféricas. El suelo no es esférico, correcto, pero no tengo alternativa. No tengo otra forma de hacerlo, ¿de acuerdo? O lo hago con Stokes o no tengo solución. ¿Y cómo uso Stokes? ¿Cómo llego al diámetro de la partícula esférica? Midiendo la densidad de una solución, de una mezcla de agua con suelo, con un aparatito especial que se llama hidrómetro. Entonces, tomo una serie de lecturas del hidrómetro contra el tiempo. Y esas lecturas hidrómetro-tiempo terminan dándome el trazado granulométrico para fracciones pequeñas de suelo, lo que es muy importante en suelos finos para algunas cosas, no para clasificar, pero en diseño de presa, en una serie de diseños especiales, sí interesa saber un poco los tamaños de las fracciones pequeñitas. Bien, no voy a hablar más de Stokes, repito, o de sedimentación, y lo dejamos para el laboratorio. Propiedades de la fracción gruesa del suelo. Vamos a ver 3 cosas, la forma de las partículas. La forma de las partículas. Hay 2 formas. Yo hace un rato he hablado de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, que se refieren a la forma de la curva granulométrica. Ahora estoy hablando de la forma de la partícula. La forma de la partícula, al igual que la forma de la curva granulométrica, que la evalúe con CU y CC, solo me interesan en los suelos gruesos. O solo afectan el comportamiento de los suelos gruesos. La forma de las partículas de suelos finos son absolutamente distintas y no es lo predominante. Un concepto que llamamos estructura de los suelos granulares y la propiedad más importante de los suelos granulares, la densidad relativa. Forma de las partículas. Vamos a hablar de un suelo que se ha formado en los Andes, en los altos de los Andes, y que el agua lo trae. La grava de Lima. La grava de Lima se forma con un suelo residual a partir de una roca, con trozos muy grandes, bordes muy claramente definidas, caras planas, y cuando el agua lo va trayendo, va lijándolo, puliéndolo, ¿no es cierto? Va redondeando sus bordes y el suelo pasa de ser angular a subangular. Y cuando ya las esquinas se pierden por completo, lo llamaremos subredondeado. Y así es la grava de Lima. Subredondeada. Presenta lados casi planos, pero esquinas y bordes bien redondeados. Si esa partícula yo la hago, sigue y sigue rodando, puede llegar a ser prácticamente una esfera. Acá tienen varias vistas de esta idea, ¿no? O sea, el suelo prácticamente residual, angular, con un poco de transporte,
acá ya hay algunas curvitas, acá se curvó por completo, ¿no? Todos los bordes están curvados y ya esto va camino a la esfericidad, y acá lo ven ya como una esfera perfecta. Nuevamente, este es un suelo angular, subangular. Este en realidad, para mí es un suelo subredondeado que por algún proceso ha sido partido. ¿De acuerdo? O sea, como que era una partícula como esta y luego partida, ¿no? Y obviamente se ve como subangular, pero en fin, es discutible. Y este es el redondeado. Y acá lo mismo, ¿no? Acá tienen rangos de angular, subredondeada, redondeada. Decir angular o decir redondeada no hay problema. El tema es cuándo es subangular, cuándo es subredondeada. Acá ven como que este ángulo, esta esquina se parece a lo que hay acá, este lado también, mientras que acá ya son los lados se han suavizado, los vértices, pero como forma, miren, esta cosa alargada no aparece acá, estas son casi esféricas. Esta se alargó mucho en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es fácil de diferenciar es redondeado de angular. Si es un angular que ahí está perdiendo los ángulos, subangular. Si es un redondeado, pero que todavía le falta un poco, subredondeado. ¿De acuerdo? Eso más o menos por ahí va la idea. Hay una tablita, una carta para estimar la esfericidad y la redondez. Esta partícula es mucho más esférica que esta. ¿De acuerdo? Y esta partícula a su vez es mucho más redonda que esta. Esta partícula, conforme me he alejado en este sentido, ha aumentado la redondez y conforme he subido ha aumentado la esfericidad. El concepto de esfericidad, entiéndanlo como equidimensionalidad de los lados equidimensionales. ¿Recuerdan lo que yo hablaba al principio? Y los lados toscamente equidimensionales, acá se está llamando esfericidad. ¿De acuerdo? Y la redondez, obviamente, la redondez está poco, acá mantenemos esta partícula se parece mucho a estas redondeadas, mientras que esta de acá no se parece a la redondeada, esta partícula de acá es como la redondeada, mientras esta partícula podría ser perfectamente una partícula angular, ¿de acuerdo? Y lo es porque su redondez está mandando en ese sentido, ¿de acuerdo? Y acá la esfericidad me da, esta de acá es alargada, ¿de acuerdo? Por esfericidad, desproporción de los lados, ¿no? Esta de acá, por ejemplo. Ok, entonces, esto es cuando queremos ponerle un número a estos atributos, ¿no? No hay ni un 0 ni un 1. El 0 sería, el 1 sería la esfera perfecta, ¿no? Bien, este es lo mismo. Partícula bien redondeada las dos, pero esta es muy esférica y esta es poco esférica. Partículas muy angulares los dos, pero esta es muy esférica y esta es poco esférica. Un poco la misma idea. Esto lo he sacado del libro de Mitchell, un libro de físico-química de los suelos, comportamiento de los suelos se llama, libro muy interesante, viejo, que han salido ya luego 2 ediciones nuevas. A la hora de escribir, a veces importa hablar de partículas chatas o partículas alargadas. Una partícula, recuerden, los lados son ancho, longitud, espesor. Si la longitud es mucho mayor que el ancho es la magnitud intermedia. Si la longitud es mucho mayor que el ancho es la magnitud intermedia, ¿de acuerdo? Este es el ancho y este de acá es el espesor. Entonces, esta partícula tiene un ancho, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ancho? Este es el ancho, más grande que 3 veces su espesor. Es una partícula chata, estamos viendo que es chato, ahí lo vemos, chato.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy comparando el ancho con el espesor. La partícula es alargada cuando la longitud es 3 veces el ancho. Esa partícula, mi mouse, no es alargado, pero este control remoto sí es una partícula alargada, porque la longitud, ¿no es cierto?, es más de 3 veces el ancho. Esta es una partícula alargada. ¿Es chata, pregunto, si es que el ancho es más grande que 3 veces el espesor? Sí, sí lo es. Si es que quito esta parte final, digamos, la corto acá donde está mi mano, la corto donde está mi mano, esta partícula hasta acá nada más, es una partícula también, entonces sería chata y alargada. ¿De acuerdo? Cumple las dos condiciones. O esta partícula también puede ser considerada como chata y alargada. De esta forma, ¿no? No son partículas. Asimilándolo o asumiéndolo como partículas de grava. Bien, entonces la idea es que podemos decir que hay partículas chatas y hay partículas alargadas y hay partículas chatas y alargadas. Lo siguiente es indicar la fracción. Yo puedo decir que las partículas mayores que tal tamaño son chatas y alargadas, ¿de acuerdo? O sea, no todo el suelo va a ser chato y alargado, pero a partir de cierto tamaño sí puede serlo, entonces lo especificaré de esa manera. ¿Ok? Eso es en cuanto a la forma de las partículas, y lo siguiente es hablar de la estructura. En suelos, hay dos conceptos acá, ¿ya? El arreglo geométrico y el otro concepto es la estructura, arreglo geométrico o la fábrica, ¿de acuerdo? Que no se usa el término en castellano también. En suelos, nos importa que la estructura de un suelo tiene que ver, perdón, tanto con cómo es la disposición de los granos y las fuerzas que van a actuar entre las partículas, entre los granos. Cuando hablo de arreglo geométrico, estoy hablando de cómo están acomodados los granos, la geometría de los granos. En arenas y en gravas, las fuerzas entre grano y grano son pequeñas, ¿de acuerdo? Solamente, o sea, no hay una fuerza eléctrica, lo que es las fuerzas de contacto, las fuerzas de gravedad. Las fuerzas entre partículas son pequeñas y lo que va a dominar el comportamiento de estos suelos que no tienen cohesión va a ser el arreglo geométrico, que es similar en arenas, en gravas y en limos no plásticos. En el caso de suelos arcillas, suelos cohesivos en realidad, o limos plásticos, con arcillas más limos plásticos, las fuerzas entre partículas son grandes y entonces la estructura del suelo está afectada por las fuerzas de partículas y el arreglo geométrico. La estructura es fundamental en la ingeniería de un suelo, ¿de acuerdo? Y en el caso de las arcillas, la geología y la historia geológica va a determinar todo su proceso. En suelos gruesos, arenas, gravas, a mí lo que me interesa es más o menos decir, este suelo tiene vacíos, no tiene vacíos. Si tiene vacíos, voy a decir que es un suelo suelto. Si la cantidad de vacíos es pequeña, diremos que es un suelo denso. Y esos son los términos que quiero presentar en este momento. Suelto y por oposición denso. Pero hay una situación más crítica que se llama el suelo panaloide, la estructura panaloide. Es esta. Tengo yo acá suelos que se unen en las puntitas y generan unos huecos inmensos, una cantidad de vacíos muy grande. Entonces, esto hace que haya una importancia de las fuerzas eléctricas, pero también
por el tamaño, que no es especialmente pequeño, una influencia de las fuerzas gravitacionales. Son granos de arena y lo que junta un grano con el otro es el limo. El limo actúa como cementante. Vamos a este concepto de densidad relativa y empiezo con esta fórmula. En esta fórmula voy densidad relativa, es un número que se expresa en porcentaje, y compara la relación de vacíos del suelo en su estado natural con dos estados artificiales, que son el estado más denso posible y el estado más suelto posible. Vuelvo a mi suelo. Este suelo tiene una cierta densidad. Por algún proceso yo lo voy a densificar. Voy a disminuir los vacíos. Ojo, ya no es el suelo natural que tenía la densidad. Es un suelo que le voy a cambiar la densidad por un cierto proceso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le cambio la densidad por un cierto proceso, este suelo pasa a estar en un estado más denso. Lo he densificado, lo he comprimido y lo he densificado. Si lo he comprimido y lo he densificado, entonces este suelo ahora está más denso que como estaba al principio. Más denso, menos vacíos. ¿Qué cosa es E? Volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Los sólidos son los mismos. Han disminuido los vacíos. O sea, cuando el suelo se densifica, E se achica. Más denso, mayor gamma, ¿no es cierto? Porque ocupa menos volumen, menor E. Lo puedo seguir densificando por algún proceso y agarrar un manual de laboratorio que me dice, mira, esta es la forma de llevar este suelo al estado más denso posible. Hay un procedimiento especial, ¿ok? Ese valor de E será E mínimo. Y hay otra forma de llevar el suelo al estado más suelto. ¿Cuál es la forma? Imagínense que estas fueran partículas de arena. Si yo las dejo caer lentamente, cuando van cayendo, van, si caen lentamente, van generando, o quedando, perdón, grandes vacíos, ¿de acuerdo? Entonces, el ensayo para determinar el estado más suelto posible, requiere que se vaya cayendo las partículas a una velocidad muy pequeña, y si yo esto lo vibro, lo densifico, porque al vibrarlo hemos disminuido los vacíos. Fíjense, insisto, había un suelo natural y hay dos procesos de laboratorio, uno para densificar y uno para soltar. Densificar significa disminuir E y aumentar gamma, ¿no? O sea, más denso, más gamma. Mientras que hacerlo más suelto aumenta E, aumentan los vacíos, disminuye la densidad. La fórmula que vamos a emplear, la definición de densidad relativa, la tienen en este momento. E máximo menos E. ¿Qué pasa si un suelo en su estado natural está en el estado más denso posible? Su densidad E es igual a E mínimo. Entonces, ¿qué tengo? Numerador y denominadores son iguales y la densidad relativa se hace igual a 1, 100%. Un suelo en su estado más denso posible tiene una densidad relativa de 100%. ¿De acuerdo? Mientras que, imagínense que un suelo en su estado natural tiene muchos vacíos y coincide el valor de E con el valor que hallo en el laboratorio correspondiente al estado más suelto posible, al E máximo, ¿ok? En ese caso, E igual a E máximo, numerador igual a 0, por lo tanto, la densidad relativa es igual a 0. Conclusión, la densidad relativa varía entre 0 y 100%, correspondiendo el 0, ya pedí, estoy pidiendo un café, correspondiendo el 0 a
el estado, la densidad relativa es 0 si está muy suelta, la densidad relativa es 1, 100% si está muy denso. La densidad relativa es el parámetro más importante, se los dije. Los valores de máximo y de mínimo corresponden a ensayos y corresponden a ensayos, a estados artificiales. O sea, el suelo natural se ha formado de alguna manera, geológicamente, lo llevo al laboratorio en un costal, lo meto en un molde, lo vibro, sigo todo un procedimiento, ¿de acuerdo? Sigo todo un procedimiento que me lleva a un estado artificial. La verdadera forma de medir la densidad relativa es midiéndola en el campo con procedimientos, con ensayos de campo. Más adelante voy a hablar del SPT como el ensayo de campo que me interesa. Un poco lo que hemos dicho, cuando el suelo está en su estado más denso, la densidad relativa vale 100%. Y vamos a retomar esto. Cuando el suelo está en su estado más suelto, la densidad relativa, no sé qué pasó. Lo único que yo quería era copiar esto acá. Listo. Ahí está. El suelo en su estado más denso, estado más denso E mínimo, entonces E vale E mínimo, la densidad relativa vale 100%, y si E es mínimo, si los vacíos son mínimos, tengamos claro que si los vacíos son mínimos, la densidad va a ser máxima. O sea, el suelo ocupa menos volumen, la densidad es máxima. ¿Ok? Mientras que en el caso contrario, yo digo que si el suelo está muy suelto, la densidad relativa vale 0% porque E natural es igual a E mínimo, a E máximo, perdón, por lo que es lo mismo, hay un gamma D que es el gamma D más pequeño, el gamma D mínimo. Ojo, la naturaleza no sabe en realidad cómo se hacía el ensayo de densidad máxima y mínima. Entonces es posible encontrar suelo con densidad relativa negativa o mayor que 100%. Es muy raro, pero sí es posible. Un caso es el grava de Lima. O sea, el ensayo de laboratorio que nos da gamma D máximo, o si quieren E mínimo, aplica menos energía al suelo que el proceso de que el suelo haya venido desde 4.000 metros de altura. ¿De acuerdo? Entonces, es posible valores de densidad relativa pequeños o mayores, perdón, negativos o mayores que 1. Sin embargo, no es lo usual. Pero si por ahí dicen el valor de E natural me está saliendo más pequeño que E mínimo, ok, entonces la densidad relativa va a ser mayor que 100. Sí tiene sentido, sí es posible. Afortunadamente ustedes no pueden medir E natural en el campo. O sea, esto es un ejercicio teórico, porque en una arena, para hallar el E natural, necesito tener una muestra inalterada y es complicado. Por eso yo les dije acá, en el último punto, en suelo se mide la densidad relativa a partir de métodos de campo. Bien, los términos, yo les dije suelto y denso, que es una cosa muy importante. Vamos a afinar ese suelto y denso. Voy a hablar de estos números, en realidad están pensados originalmente para arenas, pero se extrapolan a todos los suelos granulares. Voy a hablar de arenas muy suelta, suelta, medianamente densa, densa y muy densa. ¿De qué depende? Del valor de su densidad relativa. Y fíjense que los números que tengo son una suerte de parientes del 30, ¿no? No hay un 20 ahí metido. Menor que 15%, muy suelta. Al otro lado, 15% final, muy densa. Más de 85, muy densa. El siguiente 20 de 15-35 o el anterior 20 de 65-85, suelta y densa. Y el tercio central, que no es tercio, es 30%, medianamente densa.
es como 3/3, ¿no? Estos de acá son 35, 30, 35. 35, 30, 35. Tercio central, medianamente densa, más denso que medianamente densa, densa, mejor aún, muy densa. Y para el otro lado, suelta o muy suelta. Estos numeritos 15, 35, 65, 85 son importantes para describir. Yo cuando describa una arena tengo que decir la arena es suelta. Y cuando yo digo que es suelta, no es porque la vi marrón o la vi azul. Yo digo que es suelta porque creo que su densidad relativa es menor que 35%, está entre 15 y 35. Más adelante veremos pautas para concluir eso. Yo hace un ratito hablaba de E mínimo, gamma de máximo, E máximo, gamma de mínimo. Bueno, vamos a demostrar eso. Nosotros dijimos la clase pasada que gamma D es igual a 1 menos N por GS gamma del agua. Acá hagámoslo mejor. Miren, yo acá tengo GS gamma del agua y 1. GS gamma del agua y 1. Este es el E entre 1, E, ¿no es cierto? Bien, entonces este es 1 más E. ¿Qué cosa es gamma D? Gamma D es GS gamma del agua entre 1 más E. Gamma D es GS gamma del agua entre 1 más E. Por lo tanto, 1 más E es GS gamma del agua entre gamma D. O lo que es lo mismo, E GS gamma del agua entre gamma D menos 1. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación? ¿No? Entonces, si yo de acá que conozco gamma del agua, GS sí lo conozco, es decir, hago un ensayo, piensen nuevamente en mi suelo. Este suelo, las partículas tienen un valor de GS el que quiera. Cuando yo lo compacto, cuando yo le cambio E, el GS no cambia. El GS no cambia, ¿de acuerdo? Si yo cambio E, GS no cambia. Entonces, lo que estoy mostrando en esta ecuación es cuando cambio la relación entre E y gamma D. Si cambia E, ¿cómo cambia gamma D? O si cambia gamma D, ¿cómo cambia E? Y vamos acá. Densidad relativa es igual a E máximo. ¿Ok? En vez de poner E máximo, voy a poner GS, gamma del agua, entre gamma D, el gamma D asociado a E máximo, que es gamma D mínimo, porque E máximo es densidad más chiquita. ¿De acuerdo? Entonces, acá está E máximo, GS gamma del agua entre gamma D mínimo, E, el gamma D natural, E máximo ya lo mencioné, E mínimo, el gamma D máximo. Este 1 se va con este 1, este 1 se va con este 1, no hay 1, desaparecieron. Y ahora lo que voy a simplificar es GS gamma del agua, GS gamma del agua, GS gamma del agua, también lo desaparezco. Y me queda esto de acá. 1 entre gamma de mínimo, menos 1 entre gamma de, entre 1 entre gamma de mínimo, menos 1 entre gamma de máximo. Y ahora simplemente aplico, factorizo esto, ¿no? Gamma de menos gamma de mínimo, y el denominador está acá. Simplifico luego gamma de mínimo en numerador y denominador, y me queda esta ecuación. Esa ecuación es más larga que la que presenté, pero tiene una ventaja. Existe ensayo de gamma D. Cuando yo les he dicho existe y mido en el laboratorio de máximo y mido en el laboratorio de mínimo, mentira. En el laboratorio mido gamma de máximo, o perdón, gamma de mínimo, y con esta ecuación, a partir de gamma de mínimo, calculo de máximo. O mido gamma de máximo y calculo de mínimo. Entonces no existe ensayo de E. Recuerden, solo hay ensayo de gamma, GS y omega. Gamma, GS y omega. ¿De acuerdo? Yo calculo gamma. Y si gamma lo divido entre 1 más E, o si el suelo estuvo seco, ese gamma es gamma D. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, que la vemos un poquito, ¿eh? Porque si yo le quito esta parte de acá, es igual de cargada que la otra, ¿no? Es un poquito más cargada que la definición canónica o inicial que di de densidad relativa. Sin embargo, tiene la ventaja de que existen ensayos de laboratorio. Este suelo
Esta idea de suelto, denso, es bien importante. Los suelos sueltos, cuando yo les aplico fuerzas de corte, se contraen, se densifican. Mientras que si a un suelo denso le aplico fuerzas de corte, se suelta, se dilata. Lo que estoy diciéndoles acá es los suelos sueltos tienden a contraerse, a densificarse cuando aplico fuerzas, y los suelos densos a soltarse. Entonces en el suelo suelto va a ir disminuyendo E, y el suelo denso, imagínense que estoy hablando del mismo suelo. Yo les doy ahora a ustedes dos muestras de suelo. Este suelo en estado suelto y este mismo suelo en estado denso. Y les digo, al suelo suelto, métanle fuerza. Métanle un esfuerzo y van a ver que E va a ir achicándose, va a ir disminuyendo, el suelo se va a ir densificando. Y al suelo denso, hagan lo mismo. Entonces, esta muestra que inicialmente tenía un E de 0,91, va a ir disminuyendo 0,7, perdón, 0,85, 0,8 va disminuyendo. Y a la densa le aplico la fuerza, se va dilatando y el E se va soltando, voy midiéndole, se va soltando, se va soltando. La implicancia de esto es que existe un valor de E de equilibrio que se llama la relación de vacíos crítica. Es decir, el suelo suelto baja de E 0,91. 0,91 es un ejemplo, un caso particular. Baja de E 0,91 a un valor crítico, relación de vacíos crítica, y el suelo denso sube a un valor de relación de vacíos crítica, ¿de acuerdo? Que es único, que es común, que es asintótico para los dos. Eso lo voy a ver en el capítulo de resistencia al corte, pero se los cuento ahora para que vean la importancia de la relación de vacíos y, por tanto, de la densidad relativa. La densidad relativa es un concepto fundamental. Acá yo digo densidad de un depósito natural. Si quieren, digan de un suelo, de un depósito natural, de un suelo granular, afecta fuertemente su comportamiento ingenieril. Cuando yo tomo muestras de arenas o gravas sueltas, ¿de acuerdo? Intento tomar muestra, se desmoronan las paredes, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil, por no decir imposible, porque yo estoy tomando la muestra, alguien se para al costado y ¡fum!, se desmorona la arena, ¿de acuerdo? Entonces, la más pequeña vibración. Entonces, de repente no se desmorona, pero esa pequeña vibración ya lo densificó, ya lo cambió. Entonces, es muy difícil encontrar valores de densidad y de E en estado natural. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En principio, los procedimientos que yo he mencionado, me refiero a E máximo, E mínimo, o medir E, gamma D, se lo dejan los reglamentos para con relleno. ¿Qué cosa es un relleno? Un relleno es un suelo artificial, ¿de acuerdo? Entonces, estos procedimientos no funcionan en depósitos de suelos naturales. ¿Qué debo hacer en depósitos de suelos naturales? En depósitos de suelos naturales se utilizan diferentes tipos de penetrómetros y los penetrómetros dan un valor de resistencia. Ese valor de resistencia va a darme el valor por correlación indirectamente de la densidad relativa. ¿De acuerdo? Mientras que en suelos compactados sí funciona lo que hemos mencionado. La densidad relativa no es suficiente para caracterizar las propiedades ingenieriles del suelo. Es posible tener dos arenas con igual E. Si tienen igual E, tienen igual gamma D. ¿De acuerdo? Dos, porque E y gamma D tienen una dependencia lineal si es que el GS es el mismo. Nuevamente, volviendo a lo que hablábamos la clase pasada, si yo les doy E, gamma D
y GS, le estoy dando 3, pero estoy dándole 2. Hay relaciones de dependencia lineal. No pueden completar el diagrama de fases. Dos arenas con igual E y gamma D y arreglos geométricos diferentes, entonces se van a comportar diferentes. O sea, yo puedo tener el mismo E y el mismo valor, y por lo tanto el mismo valor de gamma D. Estas dos arenas, aunque no me crean, si ustedes miden esto con cuidado, este área blanca, acá y acá es la misma, porque tienen el mismo valor de E. Sin embargo, los arreglos geométricos son muy distintos, y si los arreglos geométricos son muy distintos, van a tener comportamientos muy diferentes. Y el otro factor que me importa ver acá es la historia geológica. La geología me importa desde dos puntos de vista, como proceso de formación y como proceso histórico de cargas que ha tenido el suelo. Este suelo ya se formó, pero viene algo y lo carga. Eso que lo carga lo densifica. Alguien me puede decir, ya, ese suelo como consecuencia de esa carga, por haberse densificado, es otro como comportamiento, pero digamos mineralógicamente es el mismo, ¿no es cierto? Sino que el proceso de carga seguramente lo que ha generado es que se reduzca la cantidad de vacíos. Entonces, la historia de esfuerzo es un factor que debe tenerse en cuenta cuando se trata de suelos granulares. En realidad, en todos los suelos. Los depósitos de materiales granulares que han sido precargados por la naturaleza o por el hombre tienen propiedades de esfuerzo de formación muy diferentes. En realidad, un suelo precargado resiste más que un suelo que no ha sido precargado. O sea, lo he densificado. Entonces, y luego se retira la carga. Pero ese suelo ya fue capaz de soportar esta carga anterior. Entonces, si vienen cargas similares, no va a pasar nada. Si el suelo no conocía esa carga, no había sido precargado, sí pueden pasar, digamos, algunas cosas raras. Les decía yo que se utilizan diferentes tipos de penetrómetros en la práctica de ingeniería. Voy a hacer una referencia al penetrómetro más usado en el mundo, que es el ensayo de penetración estándar. Vamos a hacer el descanso de 3 minutos y continuamos. Ensayo de penetración estándar. Algunos lo traducen ensayo de estándar de penetración. La verdad que no voy a discutir ni preocuparme por eso. SPT son las siglas en inglés y así nos vamos a referir al ensayo. Este tema corresponde al capítulo de exploración que lo he traído hacia más adelante. Lo voy a hacer a continuación de propiedades índice. Pero como acabo de hablar de densidad relativa, que tiene que ver con esto, y porque yo les he dicho ya que los ensayos de campo son muy importantes, quiero, por lo menos lo que queda del día de hoy, hablar un poco de este ensayo. Y voy a hablar un poquito de cómo aparece y por qué se llama así. Es un ensayo, siempre me olvido de revisarlo, que aparece entre el 25 y el 30, o sea, tiene 90 a 95 años de antigüedad. Terzaghi encontró, bueno, antes que existiera este ensayo, en todo el mundo, la forma de conocer el suelo a profundidad, todo el mundo con exageración en muchos lugares, fue introducir algún elemento, penetrar el suelo, con algún otro elemento, penetración dinámica, ¿no? O sea, introducir una barra con energía igual dinámico, ¿de acuerdo? Y entonces, esos son la idea de los penetrómetros, elementos con que entran a golpes, energía es golpe, dinámico. ¿Qué significa golpe? Agarrar un martillo y que caiga de una cierta altura. Altura por peso, energía. Movimiento dinámico. Había, como hay hasta la fecha, si quieren, muchos penetrómetros. Terzaghi escogió uno en particular y lo normalizó. Entonces es un ensayo de penetración estandarizado, normalizado por Terzaghi. Normalizado significa que fijó el peso del martillo, fijó el peso del tubo, perdón, la altura de caída, el diámetro del tubo, que la soga tiene 1 pulgada de diámetro, normalizó
todo. Por eso se llama, por eso es estándar. ¿De acuerdo? Y este ensayo se realiza con, según una norma STM, acá lo que están viendo, esta parte de acá, esta es la barra que entra en el suelo porque hay un martillo acá que va a golpearla, que hay una cabeza para el golpe. Este martillo sube hacia una cierta posición y cae. Golpe, caída. Cuento los golpes y eso es la forma de hallar el resultado de este ensayo. No voy a entrar en mucho detalle porque vamos a verlo en un rato, en un par de semanas. Pero sí quiero que les quede claro que este ensayo, que tiene casi 100 años, es el ensayo más común de los ensayos in situ de la mecánica de suelos de la geotecnia. Se usa para evaluar, para conocer la densidad relativa, por eso que lo menciono en este momento. ¿De acuerdo? De depósitos en profundidad. Es decir, yo puedo hacer SPT hasta los metros que quiera. Para hacer el SPT, hago, acá están viendo que han abierto, pero hago una pequeña perforación, no como lo que están viendo, que puede ser con pico y lampa, por alguna razón lo han hecho así, una pequeña perforación con un tubo y para extraer muestra, y luego coloco el conjunto de barras que tiene y veo, empiezo el ensayo. Voy a mirarlo acá. Acá yo he hecho un agujero hasta 1 metro de profundidad. Coloco el equipo. Esto lo he hecho con algún equipo. Equipo 1, que se llama Barreno, he hecho este 1. Y coloco acá este equipo, que es el SPT, y acá está el martillo que sube, baja, y entra 15 centímetros, más 15, más 15. Entra 45 centímetros, pero apunto a los 3 valores de cada 15, y el primero no lo uso. Solo uso el segundo y el tercero. El resultado de estos dos es el resultado, perdón, del SPT es la suma de lo que yo llamo B y C, o llámenlo como quieran, los dos últimos incrementos, el segundo y el tercero. ¿Ok? Fíjense que está todo normalizado, diámetro exterior, diámetro interior, la longitud de esta cosa es 76 centímetros, etc. El martillo es un martillo que pesa 140 libras y cae desde una altura de 30 pulgadas. La energía aplicada en cada golpe, 140 por 30, lo que salga, que es casi 5.000 kilogramos por centímetro. Es bien importante ese valor. Se puede obtener una muestra, pero es una muestra completamente alterada. Se obtiene una muestra que es una muestra completamente alterada. Acá lo que está haciendo este técnico es marcando con tiza para cuando golpee, vio y entró 15, yo entró 30 y entró 45. Este es el muestreador, se llama muestreador partido, o la cuchara partida, y es partida porque si yo esto lo abro, ahí lo tienen 2 mitades, acá no sé si logren ver que hay una rosca, son 2 mitades que van a alojar el suelo, la muestra de suelo. Hay una rosca que permite poner esta parte que se llama la zapata y esta parte de acá para unirlo y que se comporte como un tubo que va a alojar al suelo que va a ir ingresando. La muestra que estoy viendo ahorita es una muestra bien bonita y esta está bien fea, ¿no es cierto? Que es clarísimo que es una muestra inalterada. Les muestro esta foto porque puede uno creer que la muestra es alterada. Mentira. Es inalterada, mentira. Es una muestra absolutamente alterada porque estoy destrozando el suelo cuando meto el muestreador partido. Bien, yo les dije hace un ratito, si la densidad relativa es menor que 15%, muy suelta. Si la densidad relativa está entre 15 y 35, suelta, 35, 65 medianamente densa, tercio superior, 65, 85 y 85, 100. Eso mismo con Ns, con SPTs. Si el resultado del SPT es menor que 4, muy suelta. Entre 4 y 10, suelta. Entre 10 y 30, medianamente densa. Entre 30 y 50, densa. Más grande que 50, muy densa. Lo que vamos a ver más adelante es cómo pasar de estos valores, a valores de densidad relativa. Pero, por ejemplo,
Esta es una gráfica muy conocida, hecha por la Marina de los Estados Unidos, que fíjense lo que está relacionando. Acá está relacionando este puntito, es la intersección de esta línea con esta otra línea. Eso significa que este puntito es qué pasa cuando un SM, una arena con limos, tiene una densidad relativa de 25%. Este puntito, ¿qué pasa cuando una arena bien gradada tiene una densidad relativa de 50%? Entonces, acá yo tengo información de tres cosas. Gamma D, phi, densidad relativa. Son tres, en realidad es un gráfico tridimensional, ¿no? Porque son dos gráficos en uno. Bueno, en esto de acá, con otras ecuaciones que no estamos viendo ahorita, a partir de n, yo hallo la densidad relativa. Si quieren hacerlo fácil, yo puedo decirle, tengo n igual a, esto no es exacto, ¿de acuerdo? Pero yo le podría decir, tengo n igual a 30. Ajá, 30 significa que la densidad relativa es de 65%. No es exacto, pero va a parecerse, va a parecerse. Entonces yo digo, mi densidad relativa vale 65, estoy acá, 65. Si estoy en, y es una arena limosa, estoy en este punto. Entonces entro acá, phi vale 34, y entonces bajo acá, gamma D vale 162. Fíjense lo que acá, repito. Esto no es exacto, pero para simplificar las cosas en este momento lo repito de esta manera. Me dicen que la densidad relativa es de, el N es 50, exactamente. No, el N es, fíjese, cuando N valía 30, la densidad relativa vale 65. Cuando N vale 50, la densidad relativa vale 85. Si interpolo linealmente, repito, no es exacto, estoy jugando. N igual 40, entonces la densidad relativa, yo voy a decir 40 acá, es como decir entre 6,5 y 8,5, 7,5. Ok, SP, voy a pensar en un SP. SP con densidad relativa de 75%, estoy en este punto. Bajo gamma D vale 176. Me voy para el costado, phi vale 36. Todo salió a partir del SPT y las tablas que quiera, o que, en las que confíe. Yo confío en este gráfico y en otro procedimiento, que es el procedimiento de Skempton, y me da toda la información. Bien, no sé si hay alguna pregunta. En realidad he cortado varias cosas intencionalmente con la idea de terminar acá, pero no es que haya cortado mucho, pero podemos repetir alguna parte o aclarar alguna duda, y si no hubiera dudas, no hay problema en continuar. Pero primero quisiera ver si es que esto está claro. Esta idea de densidad relativa es fundamental. Fundamental. ¿De acuerdo? El comportamiento de los suelos granulares viene dado por su densidad relativa. Esto es muy importante y se determina en el campo con ensayos como, por ejemplo, el SPT. El SPT no es el único. Hay otros procedimientos que también me pueden dar la densidad relativa. ¿De acuerdo? Entonces, no es el único procedimiento, pero lo hago y voy a insistir en él porque es el más empleado, no solo en el mundo, sino en el Perú. ¿De acuerdo? En el Perú más que en el mundo. O sea, la proporción de proyectos con SPT es muy, muy alta. Cuando se hace el SPT, yo les he dicho que se desprecia este valor. ¿Por qué? Este primer ingreso se desprecia. ¿Por qué lo desprecio? Porque yo he estado entrando acá yo he hecho una perforación con barreno. Es decir, he venido con un equipo que me permite excavar en el suelo. He excavado, he sacado el suelo. Coloco acá entonces el muestreador. Este suelo acá no tiene confinamiento. Acá ya hay un poco de confinamiento. Entonces, perdón, y no teniendo confinamiento, meto el suelo, meto el muestreador. ¿Qué significa? Que acá entra más fácil que acá, y acá entra más fácil que acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá hay un ingreso más fácil, porque no hay confinamiento. Entonces, hay gente que, Terzaghi, cuando hace el ensayo, dijo, vamos a descartar ese primer valor
porque no me da confianza el que no haya confinamiento y el suelo real, cuando yo construyo un edificio por acá, el suelo real por acá, el suelo de abajo está confinado. Entonces, el suelo en verdad tiene confinamiento. Ojo que cambiemos la escala y digamos que este es una perforación, es un SPT a 10 metros. Es un SPT a 10 metros. Perfecto, entonces es un SPT a 10 metros, estoy acá, esto es 10 metros, mi edificio está acá a 3. Este suelo tiene 7 metros de confinamiento y el SPT, cuando estoy sacando el valor de acá, tiene 15 centímetros de confinamiento. Es correcto, hay una gran desproporción entre el 15 centímetros y el 7 metros, pero es mejor igual no considerarlo porque hay un efecto inicial que nos hace despreciarlo. Preguntas, comentarios. Alguien me escribe, he buscado en Sierra Latina en el capítulo 2 y no lo pude localizar. Yo le voy a concluir que ha buscado mal, pero si quieren vamos a mostrar que ha buscado mal. La densidad relativa está acá como parte de propiedades de la fracción gruesa. Acá tienen un análisis completo de sedimentación desarrollado paso a paso, si quieren verlo. No he hecho filtros, por si acaso, que es un tema que acá está, diseño de filtros, no lo estoy haciendo este semestre. Tiene razón el señor, no sé. No entiendo qué pasó. Ya, voy a corregir eso, me estoy pasando acá estoy omitiendo por ver la fracción gruesa y por ver la fracción fina. Yo les voy a colgar, aunque sea una versión antigua, qué raro, una versión antigua para que tengan algo de... Pero el ciclo pasado lo tengo que haber colgado, me parece rarísimo. No sé. Ya, voy a colgar una versión, aunque sea... Gracias por la aclaración, que no confié en lo que el señor me decía, porque eso es parte de mis apuntes desde siempre. Ciclo pasado, acá está. Esto era. Como no lo terminé, pues el ciclo pasado puse, gracias, ahorita lo voy a hacer. El ciclo pasado puse los apuntes más viejos y lo que voy a hacer es de acá voy a extraer para ustedes simplemente, lo voy a hacer ahorita, terminando la clase lo voy a hacer. Se dan cuenta, lo que tengo ahora es esto mismo, mejor desarrollado, pero he omitido en este momento esta parte. La propiedad de la fracción gruesa del suelo, forma la partícula, densidad relativa, esta parte la voy a poner en este momento. Propiedad de la fracción fina tampoco está, y tampoco está propiedades del conjunto. Y esto sí está. Ya. Terminando la clase lo voy a colgar para que lo tengan. Disculpen más bien. Agradezco al... Quiero ver si estoy contestando todo. Tanto Arturo como Reinaldo. Arturo San... Ya. Bien. Ahora bien. Ok, quieren que repita lo de contracción y dilatación, ¿cómo no? Volvemos al PPT. Voy a marearlos un poquito, si es que me permiten un ratito.
Vamos a... Vamos a... ¿Dónde dice clases acá? ¿Dónde dice clases? Clases. Capítulo de acá. Acá está. Donde dice 2020. Acá está. Esta vista está fea, pero funciona, creo. Sí. Fíjense ustedes, ¿qué pasa acá? Acá tengo valores de densidad de relación de vacíos E, ¿de acuerdo? Contra, vamos a ir a un ratito. La deformación. Quiero ver si la otra está mejor. Sí. Pasa que este libro quería reescanearlo y lo tenía en la oficina, ya me lo trajeron, ya lo voy a... Pero todavía no. Ya. Miren, relación de vacíos E contra la deformación. Entonces yo tengo acá que esta arena, que era inicialmente, teniendo una relación de 0,85, la pongo en un ensayo y durante el ensayo voy midiendo la deformación. En realidad lo que yo mido en el ensayo es la deformación y mido la deformación y mido la fuerza, el esfuerzo. Pero acá estoy midiendo la deformación y cómo varía la relación de vacíos. Y me doy cuenta que esta arena que empezó con un E de 0,85, muchos vacíos, disminuye a un valor, digamos, de 0,80. Mientras que esta arena que empezó en 0,65, conforme la deformo, se va aumentando. ¿Qué significa 0,64, perdón? ¿Qué significa? Que esta arena densa se hace menos densa y esta arena suelta se hace menos suelta. Si yo hubiera hecho el ensayo con una arena de 0,70 como valor inicial, seguramente hubiera encontrado una curva parecida hasta acá. Y si hubiera hecho el ensayo con una arena que empezara en 0,80, también hubiera encontrado una cosa intermedia. Eso lleva a decir que hay un valor crítico que es, digamos, la asíntota de estas dos en el infinito, van a encontrarse en algún lugar, o casi encontrarse, y ese valor es la relación de vacíos crítica. Esto es lo mismo, pero acá está. Esto es lo mismo. Ustedes tienen acá una arena, ¿qué es esto? Gamma D 13, gamma, ya. La línea continua es un suelo más denso que la línea discontinua. La línea continua es un suelo más denso que la discontinua. La continua más denso que la discontinua. Entonces tiene una mayor resistencia a la continua, ¿no? En una arena densa, los granos se encuentran muy trabados. La palabra es imbricados. Imbricados significa que como las escamas de un pescado o como las tejas de un techo, ¿de acuerdo? Esa es una arena densa. Entonces, cuando yo quiero mover la arena densa, trato de moverla y lo único que voy a lograr es soltar el suelo. Mientras que si hago lo mismo con una arena suelta, esta partícula quiero moverla y lo que logro es que se densifique, entonces se contrae, no se dilata. Por eso se dice que es un suelo dilatante negativo, mientras que este es un suelo dilatante positivo. No sé si el señor que me preguntó lo he mareado más, pero esa es un poco la idea de
que les quería comentar en esta parte. Quiero seguir leyendo preguntas. Igual puede volver a preguntar si es que no estuviera claro o si los he confundido más. ¿Por qué E mínimo no llega a 0 y E máximo a 1? ¿De qué depende? Porque son dos cosas distintas. Es decir, el E sin subíndice es el E natural. Corresponde a un proceso de formación del suelo. El E máximo, y se los cuento en este momento, el E máximo es, agarra el suelo, coloca una capita, mételo en un equipo, densifícalo vibrando. Lo que hacemos típicamente es poner el molde en la zaranda de tamizado de agregados, ¿ya? Y van a disminuir los vacíos. Es un estado que tiene una densidad mayor que el proceso de formación geológica. Y también hay forma de densificar los suelos con métodos estáticos, o sea, por presión, porque lo que yo mencionaba es un método dinámico o por energía. Bueno, lo otro es el ensayo de densidad mínima, que un poquito se lo referí, porque el ensayo de densidad mínima es agarrar el suelo y pasarlo, dejarlo caer por un embudo lentamente. Entonces, ¿qué es? Partícula 1, partícula 2, partícula 3. Van cayendo las partículas lentamente y esa caída lenta de partículas nos lleva a quiero ver si tengo una cosa, creo que le he borrado, nos lleva a que haya mucho vacío, ¿de acuerdo? Entonces, si caen las partículas lentamente y hay mucho vacío, entonces es un estado más suelto y lo vamos a despreciar. Lo que pasa es que he hecho ahora una versión resumida, voy a buscar el sin resumen, ¿dónde está acá? Para enseñarles otra cosita. Este resumen, este es el sin resumen. No piensen en un suelo, piensen en un conjunto de esferas de igual diámetro. Yo matemáticamente demuestro que el n de un conjunto de esferas de igual diámetro es 0.4764. ¿Ok? Por lo tanto, E vale 0.91. Por lo tanto, E vale 0.91. Y en un conjunto de esferas de igual diámetro en su arreglo más denso, que corresponde a 12 puntos de contacto, arreglo del tetraedro, E vale 0.3504. Estos son esferas. El proceso de, imagínense que el suelo es esférico, como lo que yo estaba mostrando, pero tal como yo tengo unas esferas en este vaso, este es un estado intermedio, o sea, acá yo tengo un E que no es 0.91 ni es 0.35, es un valor intermedio, porque ni es un arreglo como acá, donde suelto. Este arreglo suelto, el arreglo suelto, lo que yo tengo son 6 puntos de contacto, creo que tengo otra lista, pero acá tenía ocultas cosas. De repente en densidad relativa antigua. No. Es un arreglo intermedio que no es ni suelto ni denso, el arreglo real. Entonces, decir que el suelo está en su estado más denso posible es si fueran esferas que se han acomodado en un arreglo tetraédrico, ¿de acuerdo? Y la naturaleza no me daría eso. La naturaleza me va a dar un estado que podría parecerse a esto, pero por alguna razón se movió, ya no es el tetraedro perfecto. Entonces, es muy difícil
encontrar un arreglo en el estado más suelto o más denso posible. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta que estoy viendo que si puedo explicar más lo del NEIFAC. No se preocupe por el NEIFAC, que todo el siguiente capítulo vamos a darle una hora a ese tema de la tabla del NEIFAC con otras herramientas que todavía no hemos visto. Preguntas, comentarios. Preguntas. Bien, si no hay más preguntas, acá nos quedamos y continuaríamos el día lunes a las 11. Sin embargo, voy a tener la grabación.